Gracias amigos, pues ¿qué sería de la misión 1000, la que estamos hoy llegando sin una falla técnica, ¿verdad? Es lo que le pone sabor, lo que le pone emoción a las cosas y ya estamos enlazados con mi queridísimo doctor Frisby, hoy también en esta emisión conmemorativa, agradecerle también a mi querido doctor todo su apoyo que nos ha dado prácticamente desde el inicio de este proyecto, al que amablemente se unió y en el que nos ha aportado muchísimo conocimiento, muchísimo esparcimiento también, como no, siempre, además de ilustrativa, amena su sección, la cual agradecemos enormemente. Mi Doc, ¿cómo estás? Bienvenido a esta emisión 1000, mi Doc, y las que Sí, vengan. ya había notado eso. Lo que veo es que te fuiste a festejar antes y ya, mira cómo quedaste. No, hombre, y pudo haber sido peor, mi Doc, pero bueno. Siempre pudo haber sido peor, sí. Así es. Aquí estamos, mi Doc. Muchísimas gracias también por tus saludos, tu preocupación, mi Doc. Ya sabes, cosas de la gran ciudad. Hay un tipo que se echó sus alipuses y vio verde el rojo y ni hablar. Le dio el daltonismo selectivo. Fíjate que Exacto. es una ventaja que haya tantos coches en la Ciudad de México, porque aunque hay muchos accidentes en ciudades como la Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, hay muchos accidentes, pero no son como los accidentes, por ejemplo, de aquí. Aquí los accidentes son a muy alta velocidad, la gente transita a 75, 80 millas por hora, que son 140, 150 kilómetros por hora. No es lo mismo tener un accidente a 30 o 40 kilómetros por hora que a 150. Entonces, las tasas de mortalidad en ciudades con pocos habitantes, pero urbanizadas, son mucho más altas que los accidentes en ciudades como de carretera, ¿no? Son como de... Sí, bueno, no, pues aquí suele meterle sí, además que aquí arriba la de lo gente le gusta permitido. mucho, piensan que el límite de seguridad es una sugerencia. Entonces, Eso. en fin. ¿Qué le hacemos, mi Doc? Pues bueno, le pedíamos hoy al doctor hablar del tema hipoglucemia, a propósito de esta Lady Pizza que se puso bien violenta porque no le querían vender una. Y qué tanto hay de cierto con esto, mi Doc. Sí, sí, la gente se puede llegar a alterar, puede llegar a tener este descontrol cuando hay una falta de alimento, de azúcar. ¿Cómo es este mecanismo? Hay mucho mito también sobre este asunto. Yo no había visto hasta que tú me sugeriste el tema y bueno, pues me interesé cuál era el motivo por el cual les parecía interesante hablar de la hipoglucemia. Entonces, bueno, vi el video y evidentemente es una persona desequilibrada y puede ser por varios factores. Puede ser porque sea una persona que ha estado encerrada durante mucho tiempo ahora con esto del confinamiento y puede ser que su estado emocional esté alterado, esa es una. No se justifica la violencia, la agresión y todo esto. Hablando exclusivamente del fenómeno de la hipoglucemia, cuando nosotros tenemos hipoglucemia, echamos a andar una serie de mecanismos y uno de los mecanismos que se echan a andar es que se incrementa la producción de adrenalina. ¿Y por qué se produce más adrenalina? Porque hay algo que se llama la glucólisis, que es el proceso en el cual se toma la glucosa, se rompe en diferentes sustancias para obtener energía. El primer paso, que es el se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ese paso lo bloquea la adrenalina. ¿Y para qué lo bloquea? La adrenalina es lo mismo que la epinefrina, como lo dicen en el sistema inglés. Eso lo que sucede es que evita que se baje la glucosa, disminuye el metabolismo de la glucosa para que la gente se mantenga alerta. Pero si las personas se está bajando la glucosa de manera significativa, que va a alcanzar un nivel de hipoglicemia clínica, que esto sería, en términos generales, es alrededor de 70 miligramos por decilitro. Cuando una persona diabética se pica el dedo y se mide la glucosa, normalmente pues 140, 160. Bueno, si esta llega a bajar a menos de 70 miligramos por decilitro, ya lo consideramos desde el punto de vista de médico hipoglucemia. Si una persona presenta hipoglucemia, entonces se echan a andar estos mecanismos. Obviamente, la adrenalina o la epinefrina no tiene solamente este efecto, tiene una serie de efectos que se conocen como el efecto de volar o pelear.
que se conoce en inglés como flight or fight. Es el efecto de volar o pelear. ¿Y esto qué significa? Que la gente se pone en un estado de hiperalerta, la gente pierde la visión fina y hace una visión más periférica, la gente se vuelve menos receptiva a los cambios térmicos, en fin, empieza a tener ciertos cambios en su organismo, y esto en personas que no tienen un buen control o mecanismos de continencia apropiados para manejar sus emociones, puede causarles un estado de irritabilidad, un estado de enojo, y puede ocasionarse en esto. Desde luego, la hipoglicemia extrema pues ya causa convulsiones, pérdida del estado de alerta, arritmias, una serie de cosas. Pero en este estado que se ve a esta mujer y se piensa que es porque no había comido, efectivamente, la gente cuando no come se puede poner de mal humor, y es por eso, porque tienen un exceso de la adrenalina que les bloquea el metabolismo de la glucosa. Pero desde luego, bueno, yo creo que aquí ya son una serie de factores, el estar confinados, el estar encerrados, la frustración de que no le van a vender algo que ella quería, y porque creo que no traía cubrebocas o alguna cosa de este tipo. En fin, entonces, y además que bueno, yo creo que ya se alcanzó un punto en el cual el exceso de información está causando desinformación, porque la gente ya no sabe qué hacer. Yo creo que se va a aprender mucho ahora de esto que está sucediendo con las conferencias en la mañana, en la tarde que hacen ahí en México. Lo que pasa es que aquí dan conferencias en la mañana, las conferencias en la tarde, es que hay que salir y hay que dar enunciados muy cortos, con declaraciones muy cortas. Yo creo que el dar explicaciones de 20 o 30 minutos técnicas respecto a cómo se movilizan las curvas y explicaciones epidemiológicas, yo tengo compañeros que están en el doctorado de salud pública que se confunden todavía cómo se manejan las curvas y cómo es esto. Entonces yo supongo que la gente también se confunde y piensan o que se esconden los pacientes. Es curioso porque hay gente que dice que se esconden los casos, y hay otro grupo de gente que dice que se exageran los casos para que les den dinero. Entonces eso es lo único que me hace a mí ver. Yo pienso que la gente es bien intencionada en principio. Yo lo que creo es que hay una confusión honesta de la gente y no está entendiendo lo que está sucediendo. Entonces eso también genera un estado mental alterado en esta mujer y en mucha gente que se pelea en las calles, incluso la gente que se harta de estar encerrada y no entiende prácticamente para qué están encerrados, si otros salen, si de cualquier manera la gente se muere, si de cualquier manera la gente se infecta. Entonces como que no les ha quedado claro. Entonces yo creo que hay que tener mecanismos comunicativos para que la gente se tranquilice, porque esto es un problema pues a nivel mundial. Claro, Doc, sí, a veces es demasiada información que procesar, ¿no? Por eso hay veces que lo que parece ser incongruencia puede ser exceso de información, porque y no es información sencilla, Jorge. Sí, no siempre te quedas con un dato. La información epidemiológica es una información muy compleja, porque es información matemática multifactorial. O sea, no es hacer una cuenta de aceleración de movimiento rectilíneo uniforme. No es eso. Es un cálculo que depende mucho del estatus del sistema de salud, del nivel socioeconómico de la población, del nivel educativo de la población, de que la población siga las recomendaciones. Y bueno, aquí en México, en el caso de México, que es el mismo caso de aquí de Estados Unidos, hay elecciones muy cerca. En México no tan cerca como aquí. Aquí las elecciones son en noviembre. Incluso hoy en la mañana ya me llegaron mis boletas para votar. Pero como hay procesos electorales, entonces se usa la salud pública para un manejo político. Entonces son muchos factores que influyen en la conducta de las personas. Entonces yo creo que... De hecho, el mismo desempeño de la sociedad es lo que va a transformar eventualmente las previsiones que se hagan en una epidemia, ¿no, doctor? O sea, si la gente se porta bien, digamos, pues obviamente la proyección puede ser menor a la proyectada o mucho mayor, como en este caso puede estar sucediendo, y como se está viendo ahora también, creo que en Estados Unidos ya se está presentando un incremento, ¿no?, en casos y rebrotes por lo que hemos visto en semanas pasadas.
porque la gente se cansa de estar encerrada y como no entiende, y como si ven Fox News les dicen una cosa, y si ven CNN dicen otra cosa, y lo que pasa es que el de CNN se está peleando con el de Fox, no le están hablando a la gente, entonces, y entre ellos se están peleando y se están peleando porque tienen una agenda política, y eso afecta a la gente, entonces la gente se comporta de una manera muy particular, y entonces yo creo que también en eso, en el estilo comunicativo, se va a aprender mucho con esta epidemia, porque estamos viendo que eso cómo incide en la población. Incluso vemos en países, por ejemplo, Corea del Sur y Japón, que lo hicieron perfecto en la primera fase de la epidemia. Digo, no sé si ustedes ya revisaron esa información, pero los dos países, Corea del Sur y Japón, se confiaron. Ellos utilizaron no el método Centinela, que se está utilizando en México y en otros países, ellos utilizaron el método de las pruebas y pruebas y pruebas, y hicieron pruebas masivas por su estatus socioeconómico, porque tienen un sistema de salud que lo soporta, y cuando le hicieron pruebas a la mayoría de la gente y salieron negativas, se confiaron, salieron a la calle y luego tuvieron que hacer lo que está haciendo México, cerrar la ciudad porque tuvieron un pico de elevación porque la gente se confió. Entonces, estamos aprendiendo con cada epidemia, cada pandemia, aprendemos, como les decía, tenemos la experiencia de la polio en el siglo pasado, en 1918, tenemos el de la influenza, y en influenza hay por ahí, no sé si ustedes lo presentaron ya, pero es famoso el desfile de Filadelfia que se hizo durante la epidemia de influenza, que no hicieron caso y por eso las muertes se dispararon. Ahora, por cuestiones políticas, no cancelaron el Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, y por eso Nueva Orleans fue una de las ciudades con mayor mortalidad en Estados Unidos. Entonces vamos observando este tipo de fenómenos y vamos aprendiendo, pero particularmente en México yo creo que la gente ya está saturada de información, se dio mucha información, como lo dices tú, es mucha información. Entonces, por satisfacer la necesidad de información, se informó de más. Hay cosas que no se le pueden decir a la población y dar mensajes disímbolos, que no pueden salir a la calle, pero el presidente va a decidir hacer sus viajes otra vez, y pues con todo derecho la gente dice, bueno, ¿y por qué si el presidente viaja? Porque yo no me puedo subir a un avión y irme de vacaciones a Cancún. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Así es. Entonces, esos son sí, mensajes entrecruzados, ¿no? Mensajes diferentes. Entonces, y digo, ellos pueden tener sus razones, no lo sé, pero tú tienes que pensar del otro lado, como eres el que está observando, sí, ¿no? Sí, en Juan Pueblo, ¿no? Doctor, en Juan Pueblo, finalmente. Es un ejercicio que yo hago, por ejemplo, mucho con mis pacientes. Cuando yo le estoy hablando a un paciente, yo le estoy diciendo como si yo lo estuviera escuchando, no como si yo fuera el que da las órdenes y te callas y lo dices. Digo, no soy así, ni con mis hijos, ni con nadie, no es mi estilo, pero el gobierno no puede ser así, ningún gobierno puede ser así, porque el gobierno está para servirle a la gente, no está para que la gente lo entienda, ¿no? Exactamente, doctor, exactamente. Ahora, bueno, de regreso al tema hipoglucemia, doctor, entonces, los pacientes que están en esta condición ya previamente advertidos o diagnosticados, ¿qué pueden hacer? Bueno, en el caso de esta Lady Pisa nos dio el tema, ¿no? Es obvio que esta señora tiene problemas mucho más graves, ¿no? Desde la educación, formación y demás, pero en el caso de personas que obviamente están advertidas de esta situación, ¿cómo pueden prevenirse? Hay muchas personas que traen sus barritas de energéticas, algún alimento, semillas, ¿no? Que se recomiendan mucho. Un caramelo, Jorge, un caramelo o un... lo único que se necesita es azúcar para que transitoriamente se eleve un poco el nivel de azúcar, y bueno, comer en un lapso no mayor de 1 o 2 horas, comer algo que contenga alimentos de buena calidad nutricional, pero lo único que se tiene que hacer en ese momento. Y la hipoglicemia está descrita a principio, si ustedes lo buscan en internet y esto, van a encontrar que la hipoglicemia es un fenómeno que está descrito principalmente para personas que tienen trastorno del metabolismo de los carbohidratos, y el más frecuente del trastorno de los metabolismos de los carbohidratos es la diabetes. Son pacientes que tienen diabetes, y los pacientes con diabetes tienen una condición que se llama hiperinsulinismo. ¿Esto qué significa? Que como a los pacientes se les sube la glucosa con frecuencia, su páncreas está acostumbrado a producir pulsos de insulina muy altos, y entonces puede ser que el paciente coma un monto de alimentos no tan grande, el páncreas produzca una cantidad muy importante de insulina,
y esto haga que al paciente se le baje la glucosa de manera normal o fisiológica, porque el cuerpo no sabe calcular bien cuánto de insulina tiene que producir. Es decir, una persona diabética tiene alterado el mecanismo de regulación del control de la glucosa. Entonces, ustedes van a encontrar que la hipoglicemia es una enfermedad que se presenta, una condición, es un hallazgo clínico que se presenta en pacientes principalmente con trastornos de glucosa, y lo único que hay que hacer es que hay que darle glucosa. Si llega al consultorio, se le pone una solución glucosada intravenosa y el paciente está bien en 3 minutos, ¿no? Pero si están en la calle y ya saben que son diabéticos, ya saben que si se les baja la glucosa se van a poner de malas o tiemblan o tienen sudoraciones, palpitaciones, porque son síntomas que se presentan, pues traigan unos caramelitos sólidos en su bolsa y se chupan un caramelito sólido y se acabó. Eso es lo que pueden hacer. No es necesario comer comidas más sofisticadas, porque las semillas que mencionas tú, las semillas principalmente contienen grasas y proteínas, y eso se va a tardar mucho en transformarse en azúcares. Entonces, no es algo que les vaya a resolver el problema. Un caramelo sólido, de estos caramelos sólidos que, no sé, hay muchísimos, incluso hay en paletas y todas estas cosas en México, ¿no? Ok, en el tema también, perdóname si me confundo, en el tema también de los propios diabéticos, también está indicado el caramelo, doctor. Claro. ¿Sí? Es más, fíjate que hay algo que se llama umbral. El umbral es como, haz de cuenta que tú estás parado detrás de una montaña, y si tú estás parado atrás de mí, tu umbral está un poco más alto que el mío. Tú vas a ver el sol salir 2 minutos después que yo, porque tú estás más atrás que mí. En los pacientes diabéticos, el umbral se eleva porque ellos están acostumbrados a tener una glucosa mucho más elevada durante mucho tiempo. Tú que no eres diabético y yo que no soy diabético, si nos baja la glucosa a 80, 85, pues sí, no tenemos tanta energía, pero no tenemos problema. Un paciente diabético, cuando pasa de los 90 para abajo, se empieza a sentir muy mal. 70 están a punto de perder la conciencia. Entonces, un paciente diabético es mucho más sensible a la hipoglicemia porque no está acostumbrado a tener niveles bajos de glucosa. Un paciente diabético está acostumbrado a tener niveles de 120, 130, 150 de glucosa en promedio. Muy bien, doctor, pues ahí está el tema, que también es desafortunadamente, y en un país como el nuestro, pues es un padecimiento común, doctor, desafortunadamente, ¿no? O sea, así es. Seguimos teniendo... No sé qué lugar tenga México, pero hace algunos años era el primer lugar en adultos y el segundo lugar en niños a nivel mundial de diabetes. Entonces, y esto se va a ver dentro de algunos años. Esto lo vamos a ver alrededor del año 2030, 2040. Vamos a empezar a ver una gran cantidad de gente ciega y con insuficiencia renal. Qué barbaridad. Terrible, doctor. Y bueno, esa es otra también de las cosas positivas, digamos, que podría dejar la enseñanza de esta pandemia, que justamente las personas con mejores hábitos, con mejor estado de salud general, son precisamente pues las que por selección natural, digamos, pueden solventar con mayor éxito periodos, embates como ¿no? De las epidemias, los virus, la influenza, el coronavirus y lo que venga prácticamente, doctor, mientras esté obviamente el cuerpo en mejores condiciones, pues obviamente estará en posibilidad de resistir, así como los que estamos fuertes y sanos podemos resistir embates de vehículos que no respetan los estados. Te fuiste de fiesta, Jorge, confiesa. Nos fuimos de fiesta, doctor. No, ¿qué pasó? No, justamente ahí en las ocupaciones diarias, pues ahí nos tocó, mi doc. Pues muchísimas gracias. Entendemos que tienes por ahí una junta próxima. Sí. No tenemos más tiempo, mi doc. Muchísimas gracias, como siempre, por esta intervención. Gracias por todos estos programas que nos has regalado, así literalmente, con tus conocimientos, con tus consejos valiosísimos, mi doc, de verdad. Y gracias y muchas felicidades también por estos 1000 programas de Disyuntiva TV, de los que eres parte importante, mi doc. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, muchas felicidades a ustedes y a Enrique, a Juan, a Ivancho, a toda la gente que ha estado ahí
involucrada, que ha estado en el proyecto. Mando una felicitación a todos. Tenemos aquí el largo camino. Gracias, mi Doc. Te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos. Vamos a hacer una pausa. Continuamos aquí en Disyuntiva. Hola, amigos. Disyuntiva.